Esta semana en RDR. O sea, como voltear la página y continuar, porque pues obviamente las religiones también nos dicen honrar a padre y madre y uno empieza a normalizar ese tipo de comportamiento. En este camino me di cuenta que no todas las mamás quieren lo mejor para sus hijas. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Loreta Valle y les doy la bienvenida a un episodio más de RDR Relaciones de Riesgo. El día de hoy tengo a Mónica. Ella nos va a platicar la relación de riesgo que tuvo con su mamá, la cual le robó el derecho a Mónica de ser mamá de su propio hijo. Mónica, bienvenida a este espacio. Te agradezco muchísimo la confianza. Y bueno, pues espero que seas fuente de inspiración para muchísimas otras personas. ¿Cómo estás, Mónica? Hola Loreta, un cordial saludo desde Colombia. Mónica, a ver, tú me has descrito una mamá que te maltrató mucho emocionalmente y psicológicamente. Cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia podría decir que fue una infancia normal, con mi papá, mi mamá, mis hermanos, pero siempre noté de parte de mi mamá mucha preferencia por mis otros hermanos. O sea, siempre notaba que era más amorosa, más comprensiva, que pues sin querer demeritarla, pues yo la veía, digamos, pues muy atenta a su casa, ¿no? Muy juiciosa, digamos, en sus tareas del hogar y todo. Siempre fue pues una señora en todo el sentido de la palabra, pero sí notaba esas preferencias hacia mis hermanos referente a mí. Ponme algún ejemplo, por favor, de Bueno, cuando hacía que tú notabas esa preferencia hacia tus hermanos. bueno, recuerdo, pues como para poner un ejemplo, yo estaba muy pequeña, tendría unos 6 años, yo me caí en un muro porque me gustaba brincar en los muros y me raspé aquí para acá en la entrepierna y me golpeé, o sea, me golpeé muy feo, me salía sangrecita pues de los poros. Y yo le dije, mamá, me duele, me duele. Ella me dijo, ¿quién la manda a subirse a los muros? Y ella iba con mis dos hermanos adelante, mis dos hermanas. Y yo le decía, mamá, me duele, me duele. Y me está saliendo sangre, pues me salía por los poritos, pero yo vi que ella, pues no, como que no me prestó la atención que yo creí que me merecía en ese momento porque estaba golpeada, me dolía y uno esperaba pues de que la mamá por lo menos parara, dijera, bueno, pidamos agüita aquí, estábamos en la calle, pidamos agüita, te duele mucho, ven te reviso, no. Yo llegué a la casa dolorida, pero fueron cosas que fueron sucediendo sistemáticamente en diferentes años, en diferentes situaciones, pero yo siempre pues procuraba como darle la página, ¿no? O sea, como voltear la página y continuar, porque pues obviamente las religiones también nos dicen honrar a padre y madre y uno empieza a normalizar ese tipo de comportamientos. Entonces, a ver, lo que hacía tu mamá era, por ejemplo, prestarle más atención a tus hermanos, porque tienes un hermano y tienes dos hermanas, ¿no? Son cuatro. Y tú eres la segunda, o sea, está tu hermano, estás tú y están tus dos hermanas. A tus hermanos los atendía mejor, los cuidaba mejor, los apapachaba más, los procuraba más, los atendía más, y tú siempre te sentiste abandonada y relegada. Sí, claro, o sea, uno sí lo notaba con mis hermanos de que ella tenía más preferencias. Por ejemplo, en mi fiesta de 15 pues fue, yo digo que fue un abuelulo de día, pues fue muy agradable porque compartimos con los amigos, pero con mis hermanas, referente a mis hermanas, las fiestas de los 15 de ella sí fue a todo dar, a todo, o sea, fiestas mucho mejor elaboradas, no tan improvisadas, pero bueno, yo siempre procuré ser feliz con lo que tenía. Entonces siempre era más para tus hermanos, Sí, más claro. dinero, más atención, más. Digamos que tú fuiste como el chivo expiatorio de la familia. Sí, con el tiempo me di cuenta, identifiqué eso, sí. Ok, bueno, entonces pasa tu infancia medio desapercibida, ¿no? O sea, como que tú ahí y tus hermanos brillando. ¿Y qué sucede después? Bueno, yo me novio a los 15 años eh, con un muchacho, pues la época normal de los novios, y yo notaba que a ella le molestaba mucho los detalles que él tenía conmigo. O sea, siempre había un motivo por el cual
el muchacho pues no le caía en gracia. Sin embargo, yo siempre he sido una mujer, ¿qué te digo? Muy ocupada, muy activa y siempre estaba o en un deporte o en una actividad o trabajando con ella porque ella era docente en su colegio. Entonces siempre tenía como la cabeza muy ocupada y yo no le paraba muchas bolas a eso porque he sido muy alegre, muy extrovertida, siempre con actividades que hacer. Entonces yo procuraba siempre como resaltar lo mejor de mi mamá y yo prácticamente siempre a diario pasaba la página con ella, a pesar de que notaba que tenía muchas preferencias con mis otras hermanas y con mi hermano. ¿Tú desde los 15 años ya trabajabas en el colegio con tu mamá? Yo empecé con ella a los 17 que me gradué del bachillerato, porque pues estaba estudiando. Entonces, ya cuando me gradué, ella, digamos que me anexó a su colegio. Ella era muy buena docente, pues tenía su guardería y teníamos niños desde sala cuna hasta kinder. ¿Y cómo le vamos a llamar a este muchachito con el que te noviaste a los 15 años? Para que Bueno, podamos saber de quién estamos hablando. sí, él es de nombre Julián. Ok, bueno. Entonces te haces novia de Julián a los 15 años. ¿Y qué sucede con Julián? Bueno, digamos que empecé una relación con él normal. Él era muy atento, muy detallista, era una persona muy amplia, él ganaba muy bien, trabajaba aquí en una multinacional. ¿Cuántos años tenía él? Yo tenía 17 y él tenía 19. Pero Ah, te no, haces novia de Julián a los 15. perdón, a los 15. A los 15, es que estoy confundiendo con la etapa en que empecé a trabajar con ella. Yo me novié con él en septiembre del 89, tenía 15 años y él tenía 19, él me llevaba 4 años. 4 años de diferencia. Entonces, bueno, Julián te conquista porque es muy lindo. Y además, bueno, pues ya trabajaba y demás. ¿Y luego qué pasa? Bueno, llevamos una relación normal, pero siempre, casi siempre mi mamá pues le veía como el lunar, ¿no? Como que ahora no te vayas a dejar comprar por esas flores, ahora no te vayas a dejar comprar por esa cadena. Siempre decía que no era un hombre que me convenía, que no era el hombre para mí, pero aún así duré con él 8 años. O sea, fue una Wow. relación de Hasta los muy, 23, de los sí, 15 a sí, los sí, 23. sí. Inclusive, pues terminamos, la relación se acabó porque pues también se empezó a desgastar mucho porque entre Julián y mi mamá hubo una diferencia, muchas discusiones. No, yo nunca entendí por qué mi mamá se entrometió tanto en mi relación hasta que ella logró que termináramos, porque inclusive teníamos planes de matrimonio, él ya tenía su apartamento comprado, muchas cosas, y realmente la relación, pues yo terminé, la relación fue porque mi mamá me decía, no te conviene ese hombre. O sea, y yo decía, pero tan raro, si las otras mamás de mis amigas me dicen, ay, qué bueno que tienes un hombre tan atento, que trabaja, que mira, ya tiene su apartamento. Pero no, yo decidí romper la relación porque creí que mi mamá me estaba orientando, como le dicen, tu mamá siempre quiere lo mejor para ti, y eso es lo que generalmente uno escucha. Pero realmente sí, yo terminé la relación con él porque había mucha hegemonía de mi mamá en esa relación. Entonces yo quise también como estar más tranquila y yo dije, bueno, si el hombre quiere de verdad estar conmigo y luchar por mí, pues él me dirá, bueno, Mónica, nos vamos, alejémonos de tu mamá y empecemos una nueva vida, pero eso no ocurrió. Entonces, ¿tú sentías que tu mamá estaba como celosa de la relación y por eso, pues, le ponía tantas trabas? Sí, claro, sí, sí. Entonces, terminas con Julián. ¿Y qué pasa? Yo termino con él e ingreso a trabajar en una empresa en donde conozco al papá de mi hijo. Quedo embarazada en el año 2000. Al papá de tu hijo, ¿cómo le vamos a llamar? Él se llama Néstor. Entonces, conoces a Néstor en la compañía en donde entras a trabajar y Sí. empiezas una relación con Néstor. Empiezo una relación con él. Yo al año y medio, quedo embarazada. eh, y bueno, me toca asumir un embarazo, digámoslo así, yo sola, porque él pues no, o sea, él me dijo que no estaba preparado para ser papá y yo dije, listo, o sea, yo estaba feliz de ser mamá, de empezar esa nueva etapa pues de la maternidad, de ver crecer mi estómago, mi vientre.
Y yo estaba muy contenta, realmente, pues sí me dolió un poquito que él no se hiciera responsable después de año y medio de relación, pero era más mi felicidad por ser mamá, que yo soñaba, era con la barriga, con todo. Bueno, en esa etapa yo estaba viviendo con mi mamá, entonces, pues en cierta manera me tocaba como someterme a las reglas de ella. Recuerdo una vez que mis amigas querían hacerme un baby shower y mi mamá me dijo, no, yo no quiero que le hagan baby shower, aquí yo le compro lo que usted necesite, pero nada de baby shower. Bueno, detallitos así que eran como sistemáticos, ¿no? Que eran cada semana, cada 15 días. Yo le decía, no, yo voy a hablar con Néstor porque cómo es posible que no está atento pues al embarazo. Y ella me decía, no lo llame, usted demuéstrale que usted puede, usted no necesita de él. Bueno, yo siempre como atendiéndole a ella sus recomendaciones porque digamos que eso es como lo que nos enseñan, ¿cierto? Como lo idóneo. Honra a tu padre y a tu madre. Si tu mamá te dice algo es porque quiere lo mejor para ti. Pero no, en este camino me di cuenta que no todas las mamás quieren lo mejor para sus hijas. Claro. Pero, ¿sentías diferencia entre la relación que tú tuviste con Julián y la relación que tuviste con Néstor con respecto a tu mamá? O sea, Sí, claro. ¿aquí también sentías que había celos o aquí no sentías que había celos y nada No, más había control? no, con Néstor sí le caía más en gracia. No había ese tipo como de recriminaciones, como de que este hombre no te conviene. Entonces, no, con Néstor fue una relación como más llevadera, como más sana, digámoslo así. Entonces, decides tú tener a tu hijo sola, sin Néstor. ¿Y cuántos años tenías ahí? 24, perdón, Los perdón, 26 porque ya estábamos. 26. Uh-huh. Ok, entonces, tú a los 26 años eres mamá. A los 26 años tengo a mi hijo en el mes de octubre. Y bueno, ahí se empezó también como a desencadenar una cascada de muchos acontecimientos con mi mamá porque ella era muy posesiva, o sea, yo no entendía por qué ella no me dejaba hacer, ¿ya? Ella me controlaba los horarios del seno, como yo vivía con ella, pues de cierta manera, pues dependía de ella en ese momento porque yo estaba desempleada, yo trabajaba en una empresa cuando estaba en embarazo y a mí me despidieron de esa empresa. Entonces, claro, yo logré sobrevivir con unos ahorros porque soy muy organizada en ese sentido, pero de una u otra manera seguía dependiendo de ella porque pues vivía en la casa que era de su propiedad y entonces era muy controladora en el tema del seno, en el tema del baño, por ejemplo, hubo días que yo no lo podía bañar porque me decía, no, es que tú no sabes bañarlo, mira al niño como te llora, y yo le decía, pero es que mamá, yo tengo que aprender, o sea, es mi primer hijo y como toda mamá primeriza, pues estoy aprendiendo. Ella le daba el tetero, se encerraba con él en el cuarto y me decía, no, déjeme, yo se lo doy porque es que usted no se lo toma todo. Bueno, muchas cosas que yo sentía que me estaba desplazando en mi rol de mamá y ahora después de muchos años me di cuenta que sí, que pasó, pero que también fue un error mío porque no supe poner límites, ¿no? Límites a tiempo. Uh-huh. Claro. O sea, tu mamá como que se apoderó de tu hijo Sí, totalmente. y Sí, las empezó a surgir amigas, las decisiones de mamá. Incluso me contabas que tuvo que ver en el nombre, ¿no? O sea, tú le querías poner de una manera y tu mamá te dijo, no, ponle de esta manera y tú sí. pues te sometías a los deseos de tu mamá porque necesitabas vivir ahí con tu mamá. Sí, claro, era una necesidad, pues yo estaba en esa nueva etapa de ser mamá, tenía muchos temores porque mi mamá como que me infundía mucho temor, me decía, venga, yo le cambio el pañal porque tú no sabes, ven, yo le doy el tetero porque tú no sabes, ven, yo le saco los gases porque tú no sabes, yo lo baño porque contigo te llora, yo, pero es que tengo que aprender a hacerlo, o sea, tengo que ser mamá con los aciertos y desaciertos que conlleva esta dinámica nueva. Entonces, claro, yo sentía muchos temores porque yo no tenía esa mamá que me decía, tú puedes, dale que tú estás en una nueva etapa, sino que me infundía antes más temores. Okay. ¿Tu papá aquí ya no figuraba porque ya estaban divorciados tus papás? Sí, ellos se divorciaron en el año 95, cuando mi hijo nació, ya llevaban 5 años de divorciados.
Entonces tu papá estaba en su casa haciendo sus cosas. Ujú, sí, sí, sí. Y entonces, ¿cuánto tiempo pasas así bajo las órdenes y el sometimiento, sometida a tu mamá? Pues prácticamente pasan 10 años en donde yo, inclusive cuando yo muchas veces iba por mi hijo, porque mi mamá pues tenía una guardería, ella me decía, no, el niño se quiere quedar acá, el niño me dice que se quiere quedar aquí durmiendo, entonces yo iba y le decía, Alejo, vámonos para la casa, yo vengo de trabajar, vámonos ya, no, yo me quiero quedar aquí con mi abuela, me quiero, pero porque ella, yo después me di cuenta que ella le decía, dile a tu mamá que te quieres quedar acá. Entonces yo siempre cedía, o sea, yo siempre era, ay, porque uno siempre, pues que para que el niño no llore, ¿no? Pero bueno, quédate pues con tu abuela hoy esta noche, entonces, pero era muy repetitivo. Inclusive pasó que en una oportunidad fui a recoger a mi hijo y mi mamá no me lo entregó. Me dijo, no, no te lo voy a entregar porque es que tú no lo sabes cuidar. Y prácticamente podría decirse es decir, no, me tocó devolverme sin él porque ella no me lo quiso entregar y mis hermanas también estaban ahí, pero entonces yo siempre, o sea, empieza uno como a creer que realmente tú no eres capaz, o sea, empieza uno, te lo repiten y te lo repiten y es un maltrato emocional y psicológico porque realmente es un abuso que tú terminas creyéndote que verdaderamente como que no eres capaz de llevar a cabo tu rol de madre. Pero entonces, ¿ahí seguías viviendo en casa de tu mamá o ya no? No, yo ya no vivía ahí con ella porque pues tuvimos una discusión muy fuerte. En octubre del 2000, mi hijo tenía 10 meses, entonces ahí me voy, me traslado a vivir en la casa de mi padre, pues con la pretensión, ¿no? De mejorar las relaciones con ella. Ujú. Entonces, tú ya estás viviendo en casa de tu papá con tu hijo y ya estás trabajando nuevamente. Ujú, estoy trabajando. Entonces, el niño seguía yendo a la guardería de ella porque pues yo, digamos, mi papá también me decía, pues deja al niño con tu mamá. Y yo prefería, en ese entonces yo decía, bueno, para pagarle a un extraño, pues le pago a mi mamá y al niño viene pues en la dinámica de que la abuela lo cuida. Y yo me atravesaba media ciudad porque quedaba al otro lado de la ciudad, pero yo hacía el sacrificio porque, claro, empiezan, pero es que tú tienes que pensar en tu hijo, en la felicidad de tu hijo, en que tu hijo está mejor con ella y yo todos los días me andaba muchos kilómetros para llegar allá a que el niño estuviese con ella. ¿Qué más? Bueno, y tu mamá sigue ejerciendo todo este control y como que quiere poseer a tu hijo, ¿no? Sí, muy controladora en todo, en que si yo quería salir con mi hijo, no lo saques, déjalo aquí conmigo. Eh, el niño ya se durmió, no te lo lleves. Yo pues tengo que despertarlo porque me lo tengo que llevar para la casa porque salía a veces muy tarde de trabajar. Hasta que sucedió algo que nunca lo esperaba porque realmente pues uno creería que de pronto la mamá es muy controladora o que quiere todo perfecto, pero en el año 2010 ella viajó desde España porque en ese entonces ya vivía en España y llegó aquí y me denunció en el bienestar familiar, que es la institución pues que vigila y controla y toda esta cuestión de los derechos de los niños. Y eso para mí fue lo peor, porque yo dije, bueno, ¿y qué pasó? O sea, ¿en qué momento pasó esto que ya estoy en este momento denunciada? Para mí fue un golpe muy, muy fuerte, o sea, realmente yo nunca lo esperé porque pues uno siempre espera que la mamá sea esa persona que te apoye, que te dé ese ánimo en cada etapa de tu vida. Yo creía que la mamá la necesitamos cuando somos niños y realmente la vida me ha demostrado que la mamá la necesitamos en todas las etapas de nuestra vida porque cada etapa viene con una dinámica, con cosas diferentes y la mamá es como ese apoyo, eso que te está diciendo, tú puedes, tú eres capaz, no le pares bolas a esto, pero no, yo la verdad pues tenía mamá, pero me sentía de verdad muy, muy abandonada por ella emocionalmente, psicológicamente, porque para mí fue un golpe muy fuerte estar yo asistiendo a unas situaciones que me hacía el bienestar familiar. Eh, y bueno, todo este agotamiento energético, porque uno se desgasta muchísimo todo el tiempo buscando cómo defenderse. Y a ver,
El papá, o sea, Néstor, el papá de tu hijo, nunca volvió a aparecer, nunca nada. Sí, yo tenía una comunicación con él muy esporádica porque mi hijo tendría unos 4 años más o menos cuando él pues se organizó con otra señora y ella pues no le permitía compartir con el hijo, con el niño. Entonces realmente pues él tomó esa decisión y realmente yo era la que siempre estaba pues como pendiente, la tutora realmente de mi hijo. Cuando pasa lo de bienestar familiar, pues él va y dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no me han llamado? Si yo estoy vivo, si yo he estado pendiente. Él pasaba una cuota de sostenimiento. Entonces, él en ese momento se sintió vulnerable, fue y habló allá, bienestar familiar se dio cuenta pues que él estaba también, digamos, como el pendiente, digamos, en cierta manera de los gastos del niño. Entonces, ahí empezó una dinámica bastante fuerte también con bienestar. Eso fue en el 2010, pasaron 2 años, en el 2012 de una manera, digo yo, irresponsable y extralimitándose, digamos, la funcionaria de ese organismo. Ella toma la decisión salomónica después de 2 años de muchas batallas y muchas citaciones y mucho desgaste energético, porque mi mamá se venía desde España, se atravesaba todo el océano, el mar Caribe exclusivamente a citarme aquí. Entonces la funcionaria dijo, bueno, Alejandro, ¿tú con quién quieres vivir? Y entonces el niño viéndose pues ahí presionado como en medio de esa situación tan maluca, él dijo, bueno, con mi tía tal. Entonces, para mí eso fue terrible, o sea, yo me sentí la peor mamá y yo dije, no, definitivamente o sea, empieza uno como a creerse lo que te han dicho, ¿no? Que no eres capaz, que pobrecito el niño con esa mamá, que no sabe dónde está parada, que bueno, muchas cosas que uno ya empiezas a somatizarlos porque ya hay una nueva realidad y es que tu hijo ya no vive contigo porque ha habido esa situación tan inesperada que realmente pues tienes que afrontar una nueva etapa y es que tu niño se va a vivir, o mi hijo se fue a vivir con una hermana en ese entonces. ¿Cuántos años tenía ahí tu hijo? 11 años, 12 años recién cumplidos, eso fue el 22 de noviembre del 2012, 12 añitos. Uh-huh. Porque, ¿cuáles son, para que todas las personas que nos están viendo, qué es lo que tu mamá argumentaba? O sea, ¿por qué sí le permitieron esta denuncia ahí en bienestar familiar? ¿Qué decía tu mamá? Bueno, ella mencionaba que el niño no estaba bien cuidado por mí, el niño recibía ciertos tipos de maltrato, bueno, situaciones que, digamos, para la justicia o para el Código del Menor aquí en Colombia eran supuestamente argumentos, pero realmente estudiando ese código después con un novio que en esa época era abogado porque ya falleció infortunadamente. Realmente el Código de Infancia y Adolescencia aquí en Colombia tiene muchas debilidades, tiene muchos vacíos jurídicos. Entonces, por eso también hay mucha delincuencia en menores, porque realmente ahorita ya no se puede corregir al hijo, ¿cierto? Porque todo es maltrato, todo ya es abuso. Entonces, no, o sea, realmente hay una falencia en ese código de infancia y de adolescencia y ellos se pegaban de ese pedazo, de esa parte, y yo cuestionaba mucho a la defensora de familia de la institución. Yo le decía, si tú le das una orden a tu hijo, estudia, cumple con tales deberes en la casa, porque los hijos tienen deberes en sus casas con sus padres, y no lo hace, pues tú tienes que imponerle un castigo, ¿ya? O tienes que imponerle una medida, pero para mis papás era digamos, maltrato. Bueno, era... Castigos, que yo estoy de acuerdo contigo, a los hijos hay que estructurarlos, ¿eh? Y hay que ponerles límites. Y por supuesto que sí, debe de haber consecuencias, ¿no? Pero ¿qué tipos de castigos tú le ponías a tu hijo? No, pues el castigo normal, digamos que pasa en todas las casas, ¿cierto? Que uno, por ejemplo, coge, digamos, la correa y le da, digamos, un correazo, digámoslo así. Algo muy sutil porque realmente el muchacho te gana voz en fuerza. O sea, cuando usted ya le va a dar el segundo correazo, él ya salió corriendo. O sea, ya realmente ya no está ahí. Y realmente cuando uno ve que uno está hablando y habla, porque yo siempre agotaba primero el diálogo, ¿no? Entonces, habla con tu hijo, dialoga con tu hijo, hagas una concertación con tu hijo.
yo agotaba todas las instancias, mira, tal cosa, tal otra, y hable, y cuando ya no funcionaba, pues claro, uno a veces acude digamos, a esas herramientas, que realmente es como una manera de reprensión, pero no es, digamos, un maltrato como tal, porque un muchacho a ti te gana en fuerza y te gana en velocidad, ¿ya? Bueno, Eh, yo ahí sí quiero aclarar que yo estoy de acuerdo con los castigos, no con los castigos físicos. O sea, con a la mejor digo, si no cumpliste con tus deberes, bueno, pues entonces ahora no puedes jugar tus videojuegos, ¿no? O sea, ese tipo claro, también. de Sí, ese consecuencias tipo, son con las que yo estoy de acuerdo. pero bueno, siempre acudí a diferentes herramientas para poder llegar a un punto de concertación con él. Entonces, eh, tú te ves aquí en este problema en donde te quieren quitar a tu hijo lo ponen a decidir con quién quiere vivir y tu hijo dice que quiere vivir con una de tus hermanas. Sí, sí, él dice que se quiere ir a vivir con la tía. Y bueno, ese día para mí fue terrible, eso fue un 22 de noviembre del 2012, porque claro, o sea, uno dice, Dios mío, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a esta instancia? Fueron 2 años muy agotadores, estás uno todo el tiempo defendiendo. ¿Cuánto tiempo se fue a vivir con tu hermana y qué sucedió? Él duró con ella 2 meses y medio, 2 meses y medio. En esa época, digamos que yo tuve la suerte de contar con 3 amigos que fueron, digamos, como mi apoyo emocional, digámoslo así, porque, pues claro, yo los llamé y les dije, no, mi hijo se lo llevaron a vivir a tal parte, no lo podía ver porque me hicieron muchas restricciones, pero también tenía el apoyo del novio de ese entonces, el cual elevamos una queja ante la Procuraduría porque la defensora sí se extralimitó en cierta manera en ese tipo de decisión. Eh, Conté con la suerte de un amigo, de Sigifredo, que ha sido como mi hermano. Él sabe mucho de esto del tema de biodescodificación y toda esa parte pues energética. Y él me dijo, Mónica, tranquila, que en unos 3 meses tu hijo va a volver, porque uno puede querer mucho a un sobrino, pero es una responsabilidad muy grande. Y lo mismo me decían mis otras amigas, María y Maricel, no, mija, usted aproveche este tiempo porque su hijo va a volver. Esto es un arrebato, realmente la crianza de un hijo es algo muy complejo. Y efectivamente así fue. Mi hijo regresó a los 2 meses y medio porque pues allá donde vivía con la tía también tenía que cumplir con sus deberes viviendo allá. Ya, o sea, los hijos tienen unos deberes que deben de cumplir aquí y en cualquier parte del mundo. Tiende tu cama, haz tus tareas, cumple con tu estudio, ve, por ejemplo, a la tienda y compra la leche, el pan, los huevos, cosas normales, ¿cierto? Que un niño debe empezar a tener en su casa esas responsabilidades porque está creciendo y se le debe implantar ese tipo de ayudas que debe tener en un hogar. Entonces, a tu hijo no le gustó que allá también tenía que cumplir con ciertas reglas de la casa. Y Exacto. entonces tu hijo decide regresar contigo. Sí, a los 2 meses y medio, él regresa nuevamente a la casa, eh, pero entonces como ya no lo podían tener allá, eh, pues seguían ejerciendo contra él como esa hegemonía, ¿no? De que, por ejemplo, le hablaban que tu mamá es esto, tu mamá no es capaz, tu mamá no sabe criarte, y todo eso venía por parte de mi mamá, la cual pues de una u otra manera lo indisponía contra mí. Yo nunca entendí realmente esa dinámica de ella porque pues realmente uno puede querer mucho a un nieto, a un sobrino, pero uno sí debe respetar esos límites eh, dentro de un núcleo familiar, hasta qué punto podemos inmiscuirnos en las decisiones de otro miembro de la familia respecto a la crianza de sus hijos. Entonces, todo el tiempo, o sea, realmente tu hijo, desde que nació Sí, hasta ese entonces, estaba manipulado le estaban implantando siempre la creencia de que tú no eras suficiente como mamá, de que tú fallabas como mamá. sí, sí, sí. En ese sentido, sí.
Yo hablaba mucho con él porque siempre, como te digo, trataba de llegar a un punto de concertación, y siempre procuraba, o sea, compartir el mayor tiempo con mi hijo, porque pues de una u otra manera fui madre cabeza de hogar. Mi papá de mi hijo pues siempre estuvo muy ausente, él colaboraba con una cuota, pero no era que estuviera presente, ¿no? Entonces uno siempre quiere como suplir también ese vacío que en cierta manera hace el padre cuando no está presente. Así iban en casas diferentes, pero estar presente en la crianza de un hijo. Y sí, siempre, inclusive yo llegaba a la casa y en una oportunidad escuché en el altavoz del celular que mi mamá le decía, no, si tú quieres volverte a vivir con tu tía tal, o si quieres venirte a vivir acá. Realmente él estuvo en el 2015 en España, ella le envió un ticket y estuvo por allá. Y yo creí que se iba a quedar allá viviendo porque, claro, como ella había hecho diferentes situaciones y diferentes acontecimientos para que Alejandro se quedara con ella, pues realmente creí que eso iba a pasar, pero no, algo se fracturó entre ellos, realmente se fracturó entre ellos y la relación también entre ellos empezó a fracturarse. De una u otra manera ya mi hijo ya no, pues ya empezó como a despertar un poquito más de darse cuenta de qué era lo que sucedía. Yo hablaba mucho con mi hijo y le decía, Alejandro, uno puede pertenecer a un núcleo familiar, pero si esas personas no te valoran, si esas personas te afectan de una u otra manera tu dinámica, afectan tu tranquilidad, tu paz, tu salud mental, pues uno también tiene que ser o sea, tener ese dominio de decir, bueno, debo alejarme o no debo prestarle tanta atención a estos comentarios porque realmente esas dinámicas que tenía mi mamá contra mí afectaron muchísimo, o sea, fracturaron muchísimo mi relación con mi hijo, a tal punto que un día en el 2021 pues se fue, dijo, bueno, yo me voy, no se despidió. Realmente sí me dolió porque pues yo no esperaba eso. Uno siempre espera que los hijos obviamente cojan su camino, que hagan su vida, porque esa es la ley de la vida. Pero claro, cuando yo llegué a la casa y no lo encontré, no sabía para dónde se había ido, pues como mamá obviamente me dolió porque pues además es mi único hijo y como toda mamá generalmente pues buscamos como que nuestros hijos tengamos una relación armoniosa, ¿no? Porque de eso se trata, de que como mamás seamos las guiadoras de esos hijos y que queremos que sean lo mejor, mejores que nosotros para la sociedad. ¿Cuántos años tenía Alejandro en ese momento que él decidió irse? Tenía 21 años. Tenía 21 años. Uh-huh. ¿A los cuántos, o sea, y sucedió algo para que él dijera, ya me voy? Sí, teníamos una, digamos, una relación bastante accidentada, porque claro, esa hegemonía de mi mamá hacia él, de una u otra manera lo contaminaba, ¿no? Lo afectaba. Él se fue, yo no supe para dónde se fue, ni dónde vivía, lo llamaba y no me contestaba. Entonces me tocaba acudir a mi papá y decirle, papá, por favor, llama a Alejandro y dile que lo estoy llamando, que me conteste, que necesito saber de él, porque pues obviamente él se fue de la casa, se independizó, él siempre ha sido un muchacho muy juicioso, pero había como un abismo entre él y yo en el momento en que él decidió irse de la casa y pues empezar como una nueva etapa de vida para él. Qué desesperación como mamá no saber en dónde está, si está bien, si no está bien, si come, si no come, en dónde duerme. ¿Y Sí, cómo fue que lo contactaste y que supiste que él estaba bien? me tocó acudir a mi papá y decirle, dile por favor Alejandro que me llame, que independientemente de las situaciones que hayan pasado entre nosotros, pues yo sigo siendo su mamá y él sigue siendo mi hijo y que yo estoy dispuesta, o sea, como qué herramienta podemos acudir, acceder para que tengamos una relación de mamá e hijo, una relación sana, ¿ya? Entonces, sí funcionó la llamada con tu papá. Entonces, Sí, Alejandro te contacta. Alejandro me contacta, él me dice que está bien, que no me preocupe, que él decidió pues vivir por aparte. En cierta manera
me da a entender que está recibiendo el apoyo de la abuela, de mi mamá. Entonces yo dije, bueno, otra vez mi mamá, otra vez, pues en este escenario. Me dolía mucho, realmente me dolía mucho que pasaran esas situaciones, porque uno nunca espera que tu mamá, o sea, tu mamá, que es la persona que te debe apoyar, que te da ese apoyo moral, pues sea ella misma la que propenda la división entre tú y tu hijo, ¿ya? O sea, habían pasado muchos años, realmente ya mi hijo tenía 21 años, pero yo sentía que seguía esa dinámica de ella, de quererme como indisponer con mi hijo. Yo nunca entendí realmente, siempre me preguntaba por qué, por qué, por qué, pero nunca encontraba como una respuesta a ese interrogante que llevaba por muchos años, pero por muchos años. De hecho, yo con mis hermanos rompí también pues relaciones en el 2010 cuando pasó lo de la denuncia, porque no sentí el apoyo de ellos, es decir, no sentí el apoyo de que ellos me dijeran, déjame, yo hablo con mi mamá, le pregunto qué le pasa, por qué está actuando de esta manera. No sentí ese apoyo moral por parte de ellos y yo me sentí totalmente abandonada por mi mamá y por mis hermanos, por ese núcleo familiar con el que había crecido, pero siempre creí que era normal. O sea, creí que era normal. ¿Por qué? Porque tengo dos amigas más que también les pasaba lo mismo con su mamá, con sus hermanos. Entonces empieza uno a naturalizar. Empieza uno como a verlo como tan normal. No, es que eso es normal que la mamá sea así con uno. Y los casos eran muy parecidos. Entonces empieza uno a verlo muy normal y uno como que no alcanza a prender las alertas a tiempo, sino que la vida te va llevando por diferentes caminos, por diferentes situaciones. Eh, Mi mamá pues en el 2023 falleció, así de un momento a otro, de un infarto, allá en España. Entonces empecé como con ese dolor también de que tantos años desperdiciados en situaciones muy dolorosas, o sea, de mucha lejanía, de que yo teniendo mamá y sentí ese abandono por parte de ella, de no tener esa mamá que te abraza, que te impulsa a ser mejor, que te impulsa a hacer muchas cosas y buscando precisamente diferentes herramientas. El año pasado estaba buscando yo en YouTube, estaba buscando cómo sanar la relación con tu mamá, así ya no esté acá en este plano. Cuando me sale el video tuyo, que me salió de primero, y ahí vi el testimonio de varias personas que has entrevistado y me di cuenta que eran situaciones similares y muy parecidas a las mías. Entonces, cuando yo empiezo a ver esos testimonios, yo digo, entonces yo no soy la mala, o sea, porque uno vivió muchos años creyendo que tú eras mala, que no habías sido capaz, que realmente siempre te faltaba el centavo para el peso. Yo duré muchos años siempre tratando de complacer a mi mamá, siempre haciendo lo inimaginable, ayudándole de todas las maneras, económicamente, de todas las maneras, como siempre buscando la aprobación de ella, ¿no? Eh, pero siempre faltaba algo o faltaba mucho, siempre faltaba para que tuviésemos una relación normal entre madre e hija, porque yo veía a mis amigas con sus mamás y yo decía, ¿y por qué mi mamá no es así conmigo? O sea, siempre como esa carencia, ¿no? Y ya cuando vi el video en el que pues has entrevistado a varias personas y me identifiqué con muchos matices, con muchas situaciones en donde ahí yo como que prácticamente también descansé, porque yo decía, entonces no es que yo sea la mala o sea la que no pudo, sino que habían situaciones externas que realmente no dependen de uno, ¿ya? Porque hay muchas situaciones en las dinámicas familiares que ya se le salen a uno de las manos y cuando ya empecé a ver que se me estaba afectando mucho mi tranquilidad, mi salud, porque todo eso te afecta en todos los sentidos, fue cuando decidí de verdad alejarme de ellos porque hay
núcleos familiares que son muy tóxicos, que realmente te contaminan demasiado, que realmente no te dejan vivir tranquila, y ahí es cuando uno inevitablemente toca tomar decisiones como lo es el contacto cero. Entiendo, y me da muchísimo gusto que otros testimonios de mujeres que he entrevistado, de personas que he entrevistado, te hayan servido para poder darte cuenta de este maltrato, ¿no? Dime una cosa, ¿hay algo que descubriste, ¿no? En la relación con tu mamá y con Julián, que es un punto medular en toda tu historia, en donde también fue que hallaste respuestas y que entendiste el comportamiento de tu mamá de ese entonces cuando tú habías sido novia de Julián? ¿Qué es lo que descubriste? Bueno, yo normalmente, este novio que tuve durante 8 años y que terminamos, pues básicamente la relación se acabó porque mi mamá pues se entrometió demasiado en esa relación. Este año él me llamó, en la Semana Santa hablamos, pero yo ya venía sospechando, o sea, yo ya venía encajando algunas fichas del rompecabezas porque este hombre nunca dejó de llamarme, o sea, siempre estaba comunicándose conmigo en mi cumpleaños, en cualquier situación. Y en una oportunidad me dijo, ahí fue donde yo prendí la alerta y yo dije, ¿será por aquí? Que él me dijo que había tenido una relación con una ex suegra y que la novia nunca se había dado cuenta. Sin embargo, no le paré muchas bolas a eso porque pues él pues alardea, ¿no? Mucho de sus relaciones y de sus conquistas y bueno, entonces no, pero ya en este año, cuando él empezó a hablarme otra vez de ella y empecé como a decir, bueno, yo le pregunté directamente, le dije, mira, yo tengo una sospecha y es que entre tú y mi mamá ocurrió algo, algo pasó, ¿ya? Y yo necesito que tú me lo confirmes, que tú me lo digas, porque yo necesito ya cerrar este capítulo, o sea, ya no más de que estás como entrometiéndote, llamándome, porque pues terminamos hace tantos años y él siempre seguía comunicándose conmigo. Y fue su respuesta, que fue su silencio, para mí ya fue la respuesta definitiva. Yo le pregunté, ¿tú tuviste que ver algo con mi mamá? Y tú querías de cierta manera como vengarte, como seguirse, como seguir siendo como ese hombre presente o sea, él es una persona muy egocentrista. Y su silencio para mí fue la respuesta. O sea, se quedó callado totalmente. Yo también me quedé callada esperando a ver el que me respondía. Y su silencio para mí fue la respuesta que estaba esperando por muchos años. Inclusive después le envié un audio, más o menos como de 3 minutos, en donde yo le pedía que por favor me volviera a contestar la llamada y nunca más. Realmente hay situaciones en donde externamente, o sea, hay situaciones en donde uno no puede controlarlo todo. Hay situaciones que toca soltar, hay situaciones que uno dice que con los años la misma vida te va dando respuestas. Pero yo miro hacia atrás y yo siento que soy una sobreviviente a muchas tormentas y a muchos desiertos. Puedo decir que las relaciones muchas veces con la familia se tornan muy complejas, muy ásperas y tiene uno que tomar decisiones para uno poder sobrellevar y seguir adelante. Realmente hay que cuidar mucho esa paz, esa tranquilidad, esa armonía, esa salud mental que es tan importante. De acuerdo contigo y además de todo, bueno, pues ha de haber sido verdaderamente devastador enterarte
¿no? Por el silencio, porque el que calla otorga. O sea, Julián te Sí, podría haber dicho, no, o sea, yo no tuve nada que ver con tu mamá. Y además, pues esta confesión que te hizo de que yo hace muchos años anduve con una suegra y mi novia nunca se enteró y después ajá, tú lo confrontas y le dices, oye, esa suegra, no, es mi mamá, o sea, tú tuviste que ver algo con sí, mi mamá y él se queda callado. Entonces, pues bueno, el que calla otorga. Entonces debe de haber sido un golpe muy fuerte para ti. Y tú antes de que yo empezáramos a grabar la entrevista me decías, es que mi mamá siempre me tuvo celos, me tuvo coraje, ¿no? O sea, me tenía como envidia. Y pues dices que todo como que empezó a cuadrar, ¿no? Los comportamientos de tu mamá en tu mente empezaron a cuadrar a raíz de este descubrimiento, de que tu mamá había tenido una relación con Julián, te empieza a cuadrar todo esto, ¿no? Y pues sí, hay mamás, infortunadamente, que no deberían de llamarse mamás, ¿no? Que no deberían, no se merecen el título, que devastan el ser, socavan la autoestima, desdibujan la personalidad y terminan con la identidad de sus hijas. Y una característica de estas mamás depredadoras sociales es eso, que compiten con las hijas, sí, ¿no? Y que les tienen envidia a sus hijas y que entonces necesitan poseerlo todo de sus hijas. Tu mamá tenía que poseer a tu novio, tu mamá tenía que poseer a tu hijo, y es verdaderamente lamentable que haya logrado fracturar de tal manera la relación que tú tenías con tu hijo en ese momento, ¿no? Pero a ver, afortunadamente, Mónica, tú has logrado resignificar tu historia, has logrado sanar las heridas, has logrado integrar tu ser, has entendido muchas cosas. Y desde esta versión con más conciencia tuya, hoy has logrado volver a entablar una relación con tu hijo. ¿Cómo es la relación hoy con tu hijo? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy para poder conectar con tu hijo nuevamente, para poder sanar todas esas fracturas y enmendar los errores que como mamás todas cometemos? sí, realmente con mi hijo la relación se mejoró ostensiblemente, o sea, del cielo a la tierra, 180 grados después del fallecimiento de mi mamá, porque claro, yo llevaba ya pues 2022, todo el 2023 en donde pues yo prácticamente con mi hijo casi ni compartía, él pues casi ni me contestaba las llamadas por celular. Sin embargo, pues yo soy una mujer pues muy creyente y le dejaba todo pues a Dios. Y bueno, en el momento en que mi hijo me quiera buscar, aquí estoy para él. Siempre le decía, estoy aquí para ti, para lo que necesites. Pero él siempre yo lo notaba muy, como muy contenido, como muy restringido. Y yo le decía, Alejandro, a ti te dice algo tu abuela para que tú no vengas, para que tú no me hables. Y él me decía, no, mamá, no hablemos de eso, ¿no? Bueno, siempre me huía a ese tipo de conversaciones. Realmente mi relación con mi hijo cambió desde el momento en que mi mamá falleció, que él ya no se siente como tan restringido, como tan que no puedes hablar, que no busques a tu mamá, porque pues infortunadamente sí estaba siendo manipulado. Eh, bueno, muchas situaciones que ahora que pues ya mi mamá no está en este plano, ya compartimos, ya me llama, ya salimos, ya, o sea, tenemos una dinámica como la podría tener cualquier mamá con su hijo. Yo siento que estamos recuperando ese tiempo perdido de muchos años distanciados como mamá e hijo. Y yo cuando le pregunto a él ese tipo de situaciones, él me dice, no, mamá, no hablemos de eso, ya estamos en otra etapa, en otro momento, pero sí siento que obviamente volví a ser mamá, porque es que a mí prácticamente que con todo ese tipo de situaciones me desplazaron en mi rol de mamá. Obviamente lo reconozco que también cometí un error y fue que lo permití, porque es que muchas veces permitimos ese tipo de abusos emocionales, psicológicos, de no poner unos límites a tiempo. Pero bueno, la vida es un camino de rosas y espinas y bueno, toca aprender de cada una de las etapas. Me
siento orgullosa de la mujer que soy hoy porque obviamente la Mónica de hace unos años no es la misma de ahora. Ahora siento que soy una mujer más fuerte. Aprendí a decir no, porque, por ejemplo, cuando mi mamá o el niño me decía, me quiero quedar donde mi abuela, y eran 2 y 3 fines de semana seguidos donde la abuela, no, aprendí a decir no, 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 no me parece, no me gusta, no quiero. Y aprendí también a poner límites porque es muy necesario en las relaciones interpersonales. Yo te felicito por eso, porque además de todo, bueno, estás asumiendo la responsabilidad de tus errores, ¿no? De que aceptas que no fuiste la mamá perfecta y estás enmendando las cosas para realmente ser la mamá que tu hijo merece. Si tu hijo llega a ver esta entrevista, ¿qué le dirías a ese niñito que le hizo falta que su mamá pusiera límites? ¿Qué mensaje le darías? ¿Qué no le has dicho nunca que hoy le quieres decir? Bueno, Alejandro, le quiero decir que lo quiero mucho, que ha sido un gran regalo para mi vida y le quiero pedir perdón, hijo, porque me faltó más templanza, me faltó más vehemencia en defender ese rol de madre, que permití que tu abuela y tus tías tomaran decisiones por mí, porque creí que estaba haciendo las cosas mal, pero realmente es eso, o sea, te pido perdón por de una u otra manera haber permitido que me desplazaran en ese rol de madre o en esas decisiones que como madre tenía que hacer. Y bueno, aquí estamos para continuar, para recuperar ese tiempo y para que seamos ese equipo, como le he dicho yo a él, ese equipo de mamá e hijo, que nunca debe fallar en un hogar, porque la familia es la célula de la sociedad. Y si los hijos, digamos, de una u otra manera, no tienen esa imagen, o no, sí, no tienen esa imagen del papá y la mamá, que son los guiadores, pues cualquier otra persona puede llegar, infundirles conceptos, ideas, comportamientos, situaciones que no son. Entonces, sí, en cierta manera, que, que me perdone y que me disculpe por haber fallado en ciertos aspectos en la crianza de él, de haber defendido más ese rol de madre. Qué lindo, Mónica. Y dime algo, si hoy una mujer que está en una situación como la tuya o similar, que no está poniendo límites y que también le están robando ese derecho natural y divino de ejercer su maternidad en pleno porque tiene miedo y cree que no es suficiente o que no puede enfrentar la vida sola, ¿qué le dirías? Yo le diría a esa mujer, a esa madre que está pasando por esa situación, que primero que todo debes fortalecerte en ese ser superior en el que creas, ¿cierto? Porque la oración es muy importante, o sea, fortalecernos espiritualmente. Yo les digo, deben de poner límites, deben de tener el valor de hablar con esos familiares que no les están permitiendo desarrollar su rol de madre. Los límites es muy importante ponerlos a tiempo, ¿ya? Muy importante. Yo permití 10 años que mi mamá y mis hermanas tomaran ciertas decisiones por mi hijo, que debía hacerlo yo, pero que por ese miedo de enfrentarme, o no de enfrentarme, sino de poner precisamente, porque es que no nos enseñan a poner límites. O sea, en la vida te enseñan a que tienes que aprender a ser el mejor, a que tienes que aprender inglés, a que tienes que terminar tu bachillerato, empezar tu carrera, cocinar muy rico, aprender a manejar, bueno, muchas cosas, pero no te enseñan a poner límites, ¿ya? No te enseñan a decir no. Y con la familia también es necesario poner límites y decir no. Te pido por favor, mamá, te quiero mucho, te agradezco el apoyo que me estés dando, pero te pido por favor que no te entrometas en mi rol de madre. Te pido por favor que respetes mi autonomía,
mi independencia, porque si no lo hago yo, no lo voy a poder hacer, ¿ya? Entonces, sí es muy importante, así la mamá se enoje, así la mamá se ponga roja un minuto, pero es muy importante que el hijo te vea como su figura maternal. Inclusive mi hijo me lo dijo una vez, tenía 7, 8 años, y yo le dije, Alejandro, tal cosa, y él me dijo, mamá, es que tú no sabes. Y yo le dije, ¿y tú por qué dices eso? Porque mi abuela me lo dijo. Entonces, realmente los niños son una esponja. Desde que están en nuestro vientre y nacen y están en ese momento de crecimiento y desarrollo, que son los 7 primeros años que son tan importantes, ¿ya? El saber poner límites, el saber decir no y que tu hijo te vea como esa mamá empoderada, como esa mamá que es la que toma las decisiones en el hogar y no la abuela y no las tías y no la señora que nos ayuda con el aseo. No, es muy importante aprender a poner esos límites porque de ahí se deriva todo lo que tiene que ver con ese empoderamiento de las mamás con nuestros hijos. Entonces, ese es mi consejo, poner límites, siempre poner límites, porque las mamás finalmente, pase lo que pase en un futuro, somos las que vamos a estar ahí siempre velando por nuestros hijos. Vean, mira que mi hijo, ahora ya con 24 años, mi mamá ya falleció y a pesar de que mis hermanas, pues, también tienen relación con él, cuando mi hijo tiene algún inconveniente, siempre me busca a mí, mamá, ¿tú qué opinas? Estoy pasando por esta situación, ¿qué me aconsejas? ¿Qué me sugieres? Entonces, mira, sí, lo importante que es eso, que tu hijo te vea como esa figura maternal y que seas ese pilar en la vida de él. Muy bien, Mónica. Y yo adicional a lo que dijiste, yo también quisiera nada más recalcar la relevancia y la importancia de confiar en ti, ¿no? O sea, confía en ti. Además de lo de los límites, ámate, confía en ti, robustece tu autoestima, porque tú puedes. Si eres capaz de generar la economía suficiente, si eres capaz y tienes todas las herramientas, lo que pasa es que a lo mejor no las has descubierto para poder educar y criar a tu hijo, a tu hija con amor, estructurado, con límites, etcétera. O sea, el derecho divino de ser mamá de ese niñito, de esa niñita, nadie te lo debe de quitar. Nadie, ¿no? Nadie tiene por qué entrometerse, hay que poner límites, como lo acaba de decir Mónica, y hay que creer en una misma, ¿no? Sí. Hay que saberse poderosa y saber que el amor de mamá, ¿no? Nos ayuda y nos empuja para verdaderamente conquistar cosas que pueden llegar a ser de momento inimaginables. Así es que no renuncies a eso. De verdad que ser mamá es una gozadera, es un privilegio. A mí cuando yo tengo 2 hijos, infortunadamente hace muchos años no los veo, pero todos los años que sí los vi, a mí nadie me quita eso. Es increíble el poder ser mamá. Yo disfrutaba muchísimo mi rol de mamá y no renuncies a esto por nada de este planeta. Mónica, yo te quiero decir que te aplaudo de pie porque a pesar de que te equivocaste en muchas cosas, ¿no? Y sabes que te equivocaste, has asumido la responsabilidad y sobre todo te has abocado a volver a tener así la llave de tu libertad en las manos, recuperando la autonomía, la independencia, la identidad, etcétera, y ejerciendo el rol de mamá. Yo deseo que tu hijo, que Alejandro y tú sean muy felices juntos, que logren construir una relación así, con muchísima conexión, con este sentido de pertenencia y con un amor genuino, verdadero y sano, y que de aquí para el real toda la vida. Oye, y dime ya por último, para terminar esta entrevista, mi querida Mónica, ¿qué pasa con Néstor? ¿Él también ya tiene una relación con su hijo más estrecha o Néstor sigue como, digamos, nada más como observador? Sí, él digamos que ha estado muy ausente en la vida después de Alejandro, porque él lo ha decidido, ¿no? Porque pues, finalmente uno es el que toma decisiones y uno decide. Pero sí, ha estado muy ausente en la vida de Alejandro, entonces también eso, pues de una u otra manera, hace que perdure como una lejanía entre ellos, ¿no? Infortunadamente también ahí juega un papel muy importante y es la pareja de él, que
es una persona que hizo todo lo posible porque Néstor estuviese alejado de su hijo, ¿ya? Entonces, pues él lo permitió también, él permitió que eso pasara. Entonces, pues infortunadamente la relación de mi hijo sí se habla, ¿no? Pues por el WhatsApp y hola, hola, una llamada por ahí, no sé, cada 4 o 5 meses, pero sí, realmente la lejanía todavía persiste, así que pues, bueno, él fue el que se perdió todas esas etapas tan bonitas que hay a lo largo de la vida de un hijo. Bueno, afortunadamente tú estás con Alejandro y tu amor puede cubrirlo y llenar muchísimas cosas, porque la verdad las cosas, el amor de una mamá acoge muy bonito y nutre muy bonito el alma, ¿no? Y esperemos que Alejandro en su momento, pues también logre resignificar su historia, logre sanar esas heridas de rechazo, de abandono y demás, y pueda integrar su ser para poder construir una vida plena y maravillosa, que esa es la que se merece. Mónica, de verdad que muchas gracias por haber estado el día de hoy acá con nosotros, por abrirte de corazón. Espero que tu historia le inspire a muchas otras personas y así como a ti te hicieron clic, ¿no? Y te cayeron 20 con otras historias, pues la tuya también haga esta función reparadora en muchas personas y de elevar el nivel de la conciencia. Y a ustedes en casa, les pido por favor que si quieren venir a contar aquí su historia y ser fuente de inspiración para muchas otras personas, me manden un WhatsApp. Ya saben que aquí, RDR, Relaciones de Riesgo, es un espacio seguro en donde todos tenemos voz y podemos contar nuestras historias, porque lo que no se habla no existe. Dejemos de normalizar la violencia, porque la violencia no es normal. Te pido que si no estás suscrito al canal, lo hagas, esto me ayuda mucho, que le des clic a la campanita para que sepas cada vez que vamos a tener un estreno, que compartas y te agradezco infinitamente por ser parte de esta maravillosa comunidad de crecimiento. Les mando besos y abrazos repletos de libertad. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.